Vamos a hablar del proyecto del amplificador de sonido. El proyecto está conformado por dos partes, uno que es la fuente y la parte de la amplificación. Empezamos desde la fuente, que sería el transformador, que el transformador se alimenta de 120 voltios y lo reduce a 12 voltios. Esos 12 voltios entran al puente de diodo, que el puente de diodo lo rectifica dándonos polaridad positiva y negativa. Luego el regulador 7809 nos da un voltaje de salida de 9 voltios. Y el amplificador que conducen al amplificador, que el amplificador se alimenta por esos 9 voltios. Continuando con la explicación del proyecto, ya vimos lo que es la fuente y que el amplificador está alimentado por 9 voltios. Para iniciar, explicando la parte de la amplificación, la etapa de entrada y la de preamplificación. Eso depende del transistor BC548. Este recibe la señal de audio y la amplifica a un nivel adecuado para excitar la etapa de potencia, o sea, para que tenga la potencia adecuada. Luego la señal entra por la entrada IN, o sea, la auxiliar, y esta es regulada por el potenciómetro, un potenciómetro de 10 kiloohmios. Este actúa como control de volumen, subiendo y bajando la potencia. Luego pasa a un condensador de 10 microfaradios. Este bloquea cualquier componente o cualquier corriente continua que se pueda venir de cualquier fuente de señal externa, permitiendo la señal adecuada para el audio. Luego las resistencias. Tenemos una resistencia de 82 kiloohmios, de 12 kiloohmios y de 47 kiloohmios. Este juego de resistencias forman un divisor de voltaje en la base del transistor 548 que ya habíamos mostrado. Muestran un divisor de voltaje junto a la resistencia de 2K en tierra del transistor 548. También el transistor 548 es el principal preamplificador en etapa de ganancia de voltaje, ya que al ser dividido el voltaje por las resistencias entra al transistor, y este preamplifica la señal. Vamos a explicar la etapa de salida. El amplificador de potencia en clase AB. Esta es una etapa de par complementario simétrico, o sea, también conocido como push-pull. En este caso, en la etapa de la salida, la resistencia de 1.8, que sería esta, conecta el colector del transistor 548, conecta el colector con la base del transistor 537, o sea, está conectado colector base. También el transistor 337 sirviendo como carga de colector del transistor 548, ambos están unidos y limitando la corriente de base del capacitor 337. Ahora la parte de los diodos. Los diodos son diodos 1N441-48. La función crucial de los dos diodos conectados en serie es establecer la polarización de los transistores de salida de los transistores 337 y 327, creando una pequeña salida de voltaje muy pequeña, la cual alimentará el funcionamiento de la salida, creando una pequeña señal. Y esta parte de los diodos también elimina la distorsión de cruce, o sea, la distorsión de cruce, evitando los voltajes externos y concentrándose solamente en una señal limpia. El transistor 337 es uno de los transistores de la etapa de salida que conduce la corriente para amplificar la mitad positiva de la onda de sonido, que sería el transistor transistor. El transistor 327, un transistor PNP, es el transistor complementario del transistor que hablamos, del transistor 337. La forma y el par de salida. Esto conduce la corriente para amplificar la mitad negativa de la onda de audio,
juntos, el transistor 337 y el transistor 327, son la etapa de salida que proporciona la corriente necesaria para que suene en la bocina, o sea, el altavoz. Y el condensador de 470 microfaradios, el condensador de acoplo de salida, o sea, está complementado con la función que cumplen los dos transistores juntos. Este condensador bloquea el componente de corriente continua del punto medio de los transistores de salida, permitiendo que solo la señal de audio amplificada AC llegue al altavoz. O sea que llega la señal ya amplificada, una señal AC no directa, para que no ocurra ningún un cortocircuito y queme algún componente. El altavoz, en este caso estamos usando una bocina de 5 watts y 4 ohmios de potencia. Esa sería la etapa de salida. Ya teniendo en cuenta toda la explicación anterior, junto de los componentes, las fases del amplificador y el cómo funciona, tenemos que tener en cuenta cómo tiene que estar operando cada componente para posteriormente poder probar el amplificador. Tenemos que tener un multímetro para poder comprobar todo lo que vamos a hacer a continuación. Como número 1, tenemos que poner en una escala de voltaje directa para poder corroborar que nos está entregando el regulador de 9 voltios los 9 voltios. Esto se hace poniendo el negativo del multímetro a la base del regulador y poniendo el positivo en la salida. Tiene que estar entregándonos exactamente 9 voltios. Ahí está. Luego, para confirmar que el regulador está entregándonos los 9 voltios en la segunda fase del amplificador, tenemos que corroborar que los jumpers estén funcionando y por ende ver si también están operando. Ponemos la parte del multímetro aquí y aquí. Como podemos ver, tenemos los 9.7. Igual del otro lado. Hay que corroborar. Ahí está. Por último, pero no menos importante, tenemos que corroborar que el jack, el auxiliar que vamos a tener para poder mandarle una señal a lo que es la bocina, no nos esté entregando un voltaje de retorno. Este se comprueba mediante el mismo multímetro, solo que en una escala más pequeña. En este caso la voy a poner en 600 mili para corroborar que no nos esté entregando ningún voltaje de retorno. Como podemos ver ahí, nota que no tiene ninguno y en la otra ninguno. Con esos sencillos pasos ya tenemos asegurado lo que es el amplificador. Ahora sí viene lo chido.